Ahora aprenderemos a crear un menú principal para tu videojuego, y aunque este esté basado en el de Silksong, es totalmente personalizable. Con este sistema podemos navegar entre diferentes menús y elegir entre diversas opciones totalmente funcionales, como iniciar una nueva partida o salir del videojuego. Todo esto lo lograremos en GDevelop, el mejor motor de desarrollo de videojuegos con programación visual, donde podemos crear cualquier videojuego sin límites. Y vamos a comenzar preparando el menú principal. Para el menú principal vamos a utilizar una nueva escena con este nombre. La posicionamos al principio de la lista de escenas y por supuesto que podemos establecerla como la escena principal. Para trabajar cómodamente vamos a activar las cuadrículas con el tamaño que prefieras. En mi caso 32×32 porque esa es la dimensión base de mis sprites. Como los objetos que aparecen en el menú principal no serán necesarios en ninguna otra escena, vamos a utilizar solo objetos de escena. El primer objeto será uno del tipo sprite llamado iniciador de botones, el cual nos ayudará a establecer la posición de todos los botones en la escena. Para ello solo utilizaremos un sprite relleno de color. No importa cómo se vea porque este objeto no será visible durante el juego. Lo agregamos a la escena dentro del área de la view y en la posición donde quieren que se dibuje el sistema de botones. Y el segundo objeto será del tipo texto, llamado botón texto, tamaño de la fuente a gusto, color a gusto y podemos activar negrita para resaltar. En mi caso, desde las capas de la escena, voy a elegir un color oscuro de fondo para imitar al de Dark Souls o Silksong, aunque simplemente ustedes pueden agregar un objeto de sprite con un fondo dibujado por ustedes. La parte estética queda a su gusto personal. Preparando el sistema de menú. El menú principal está constituido por varios botones que nos ayudarán a acceder a otros submenús, como el de cargar partida, opciones, etc. Para lograr esto de forma fácil y efectiva, vamos a utilizar variables. Como estas variables solo serán necesarias únicamente en el menú principal, vamos a ir a las propiedades de la escena y luego a las variables de escena en nuestra escena de menú principal. La primera variable será del tipo texto y se llamará menú mostrado, pues esta variable nos ayudará a determinar qué menú deberá mostrar el juego según nuestras interacciones. Y como el menú principal será el primero en mostrarse, vamos a establecer ese valor. La segunda variable será del tipo número y se llamará separación de botones, y aquí vamos a asignar o ajustar la separación que habrá entre un botón y otro. Pondremos 20 por ahora. Y la tercera variable, del tipo array, nos ayudará a construir la estructura del menú principal. En esta variable del tipo array podemos crear tantas hijas como submenús existirá en el menú principal. Para este caso agregaremos 4 del tipo texto, y en el valor vamos a colocar, sin faltas, ese texto que va a mostrar el botón. Por ejemplo, el primer botón será iniciar partida, le siguen las opciones, luego extras si lo desean y al final salir del juego. Como les expliqué, en esta estructura pueden ajustar ya sea agregando o quitando nuevos submenús. Y ya que contamos con la estructura, vamos a pasar para programando el menú principal. Como la programación del menú principal solo será útil en esta escena, vamos a programar todo en sus eventos. Para el evento encargado de iniciar el sistema de botones del menú principal, primero se va a verificar si la variable de escena llamada menú mostrado tiene como valor el texto menú principal y todas las acciones de este evento se van a ejecutar solo una vez, pues no queremos llenar la pantalla de miles de botones. Entonces, teniendo seleccionado este evento, vamos a añadir algunas variables locales. La primera del tipo número, llamada recorrer array, nos ayudará a recorrer las hijas de la variable menú principal. Su valor inicial es 0, pues por el número 0 se comienzan a contar las hijas. Y la segunda variable del tipo número se llama multiplicar por, valor inicial 1. Esta variable nos ayudará a establecer la separación entre los botones según se van creando. Aplicamos y vamos a crear un evento especial del tipo repetir, el cual será subevento para que solo se ejecute en caso de que estemos en el menú principal. En la cantidad de veces que se va a repetir, vamos a utilizar la expresión variable child count, lo que viene siendo el español contador de variables hijas, y entre los paréntesis vamos a establecer exactamente el nombre de la variable array que tiene la estructura del menú principal. De esta forma, esta función va a acceder a todas las hijas del menú principal y las va a contar. Entonces, al identificar que existen un total de 4 hijas, el evento especial de repetir se va a repetir 4 veces. ¿Y qué acciones queremos repetir 4 veces?
veces. Pues primero vamos a crear un botón de texto en la posición del centro X y centro Y del objeto iniciador de botones. Pero en el caso de las Y, o sea la posición vertical del objeto creado, vamos a sumarle el valor de la variable separación de botones, que les recuerdo es 20. Y además vamos a multiplicar la posición por la variable multiplicar por. De esta forma, el objeto botón se creará en la misma posición del objeto iniciador de botones, pero al sumarle el valor de la variable separación, haremos que la posición se le sume 20 píxeles, o sea se coloque 20 píxeles hacia abajo, y al multiplicarlo por la variable multiplicar por, no hará ningún cambio en la posición, pues el valor inicial de la variable es 1, y todos sabemos que cualquier número multiplicado por 1 es igual al primer valor, pero enseguida verán dónde está la magia. En la segunda acción, haremos que el texto mostrado sea el valor que tiene la variable array menú principal en su hija, y en vez de especificar una hija en especial, vamos a colocar el valor de la variable local recorrer array, que les recuerdo su valor inicial es 0, y como la hija 0 es iniciar partida, ese será el nombre del primer objeto. Luego, para que el objeto botón texto quede perfectamente centrado, vamos a utilizar la acción cambiar el centro X del objeto botón texto que acabamos de crear, y lo ajustamos a la posición del centro X del objeto iniciador. De esta forma los botones tendrán una distribución igual a la de Silkson. Luego vamos a cambiar el valor de la variable local recorrer array añadiendo un punto, y vamos a cambiar el valor de multiplicar por añadiendo un punto. De esta forma, si testeamos, notarán que efectivamente los botones se crearán y distribuyen automáticamente. Y esto sucede porque el evento sabe que debe repetirse tantas veces como hijas tiene la variable menú principal. Primero va a crear un objeto en la posición que establecimos, y el texto que va a mostrar es el de la hija 0 porque ese es el valor inicial de recorrer hija. Pero ¿qué pasa? Que al añadirle un punto a las variables recorrer array y multiplicar por, la segunda vez que se repita el evento ya no será igual al anterior, pues al multiplicar la posición por 2, el valor que ahora guarda multiplicar por, el botón se creará 40 píxeles más abajo en vez de 20. Y como el texto que ahora va a mostrar el segundo botón es el de la hija 1, el valor actual de recorrer array, entonces el botón mostrará opciones. De esta forma automatizada, se irán creando los botones uno debajo del otro gracias a la multiplicación de la posición Y, y el texto mostrado será el correcto gracias al recorrido hecho por la variable recorrer array. Entendido esto, vamos a pasar para la selección de botones. Primero vamos a comenzar creando un evento posicionado al principio de la página con la condición al comenzar la escena, para que se ejecute una vez justo al comenzar la escena, y vamos a activar la pantalla completa con la acción correspondiente. Para salir de los testeos, usen Alt F4 ya que todavía no hemos configurado el botón de salir. En los objetos de la escena vamos a crear un icono que funcione como cursor. Para ello utilizaremos un objeto del tipo sprite y podemos importar o crear un cursor. En mi caso utilizaré un sprite de 10×10 con la forma de una punta de flecha. En el evento de al comenzar la escena vamos a crear el objeto cursor en la posición 00, pues la posición se irá ajustando automáticamente de la siguiente forma. En un evento debajo vamos a verificar si el cursor del mouse está encima de algún objeto botón texto. En ese caso vamos a cambiar la posición del centro X del cursor estableciéndola a la posición X del botón, pero con una interpolación. Para ello vamos a usar la función lerp. En el primer valor vamos a colocar que la posición X actual del cursor. El segundo valor será la posición X del botón texto, que es a donde queremos llevarlo, pero restando 10 píxeles para que aparezca un poco a la izquierda. Todo esto a una velocidad a gusto, en mi caso 0.5. Y algo similar haremos para la posición Y del cursor, solo que esta vez ajustaremos la posición del centro Y del cursor a la posición del centro Y del botón a una velocidad de 0.5. Y de esta forma el cursor tendrá un desplazamiento suave entre cada botón. Pero claro, nosotros queremos que cada vez que cambiemos de menú, el cursor aparezca seleccionando la primera opción de los botones. Para ello, como uno de los subeventos del evento que crea el menú principal, vamos a seleccionar el botón más cercano a la posición 00, o sea, el más cercano a la posición superior de la pantalla. Y en ese caso, vamos a utilizar las acciones que empleamos para la selección de botones, con la diferencia de que esta vez no haremos esa interpolación, sino que estableceremos directamente en la posición que queremos. Si lo hacen de esta forma, cada vez que naveguemos entre los menús, el cursor siempre seleccionará la primera opción. Creación de submenús.
Claro que la mayoría de estos botones no tienen acciones directas, sino que invocan otros submenús con los que por fin podemos acceder a esas acciones. Vamos a crear un submenú de selección de partidas para entender esto mejor. Y para ello, así como para el menú principal, iremos a las variables de escena. Y vamos a crear una del tipo array con las hijas necesarias. Menú de selección de partidas, abreviado. Como mi juego tendrá al menos 4 ranuras para partidas diferentes, voy a utilizar 4 hijos con el nombre nueva partida. Y un quinto hijo llamado atrás. Nos ayudará a retroceder desde el menú de selección de partidas al menú principal. Programar nuestro submenú será ultra fácil, pues lo único que necesitamos es copiar el evento que inicia el menú principal y modificarlo para iniciar el menú de selección de partida. Si la variable menú mostrado se llama menú de selección de partidas, vamos a repetir tantas veces como hijas tenga la variable menú de selección de partidas. Se va a crear el objeto texto y el texto que va a mostrar es el que recorra la variable array, pero de la variable menú de selección de partidas. Y así de fácil se iniciaría ese menú. Hecho eso, vamos a programar las acciones. Como yo quiero que, al navegar entre los menús, haya una transición entre los botones, vamos a acceder al objeto botón texto y luego a sus comportamientos. Y le vamos a añadir uno del tipo interpolación o tween. Seguido vamos a la programación. Y en un evento vamos a verificar si el cursor está sobre un objeto botón. Si damos clic izquierdo y la opacidad de dicho botón es de 255, o sea, completamente visible. Todo esto se ejecutará una vez y de esta forma determinamos que al dar clic sobre un botón entonces suceda algo y esas acciones sucederán como subeventos. Ya verán, para navegar al menú de selección de partidas vamos a verificar si ese botón al que le dimos clic muestra un texto especial, exactamente el nombre que nosotros le pusimos al botón de iniciar partida. Y en ese caso, primero se va a ocultar el cursor, luego vamos a elegir todos los objetos botón texto existentes en la escena y a esos objetos le vamos a iniciar una interpolación de opacidad llamada desvanecer y queremos que la opacidad se vuelva 0 y justo al volverse 0, al finalizar la interpolación se van a eliminar esos botones. Luego vamos a esperar 0.5 segundos y entonces vamos a cambiar el valor de la variable de escena, menú mostrado, haciendo que sea ese valor que inicia el menú de selección de partida. Aquí también podemos programar la selección de partida. Por ejemplo, si el texto que muestra el botón es nueva partida, vamos a aplicar las mismas acciones que el evento anterior, con la diferencia de que en la última acción, en vez de cambiar de menú, lo que haremos es cambiar de escena. ¿A cuál? Pues al primer nivel de tu juego. Y como pueden ver, ahora pueden acceder al menú de selección de partidas y seleccionar una de las partidas vacías, lo que nos lleva al primer nivel de nuestro videojuego. Aunque aquí tenemos un problema, y es que debido a la programación de navegación entre menús, ocultamos el cursor. Para que se vuelva a mostrar en cada evento que se encarga de iniciar un menú, vamos a acceder al subevento que elige el primer botón de la lista, y como una de las acciones agregamos mostrar el objeto cursor. De esta forma solucionamos el problema. ¿Cómo sería la lógica para retroceder desde el submenú de selección de partida? Fácil. Para esto, en un nuevo subevento, vamos a verificar si el botón clicado se llama atrás. Pero para evitar confusiones con otros submenús, también vamos a verificar si el menú mostrado es el de selección de partidas. Aquí vamos a aplicar el efecto que ya conocemos, con la diferencia de que vamos a cambiar el valor de la variable menú mostrado por ese menú al que queremos retroceder, o sea, al menú principal en este caso. Y así de fácil podemos navegar entre menús. No obstante, antes de finalizar el tutorial, les voy a mostrar cómo aplicando esto mismo podemos configurar otros submenús. Submenú de salir del juego. Para este, así como cualquier otro subevento de nuestro menú principal, vamos a crear una variable array y le vamos a agregar tantas hijas como opciones nos muestre el submenú. En este caso, 2 hijas del tipo texto. Sí y no. Hecho eso, vamos a programar el bloque de eventos que iniciaría el submenú de salir del juego. Como ya les recomendé, copiamos cualquiera de los ya hechos y modificamos la copia para lograr el nuevo bloque. Si la variable de escena, menú mostrado, tiene como valor salir, entonces se van a contar los hijos del array salir. Luego se van a crear los botones y el texto que va a mostrar es el valor de la hija de array salir que haya recorrido la variable recorrer array. Así de fácil iniciaremos el submenú. Ahora tenemos que programar la navegación hacia él.
Para ello, como subevento del evento principal de botón clicado, vamos a verificar si el botón muestra el texto que le establecimos en el array menú principal, en mi caso salir del juego. Le aplicamos el efecto a los botones y finalizamos cambiando a la variable menú mostrado por salir, lo que iniciará el submenú de salir y además creará los botones sí y no. Entonces, también como nuevos subeventos del botón clicado, vamos a verificar primero si el menú mostrado es salir y el botón clicado muestra el texto sí. En ese caso especial aplicamos el efecto a los botones y terminamos con la acción quitar el juego. Y en caso de que el menú mostrado sea salir, pero cliquemos en no, vamos a aplicar el efecto a los botones, pero lo que haremos esta vez es retroceder al menú principal, cambiando el valor de la variable menú mostrado. Y de esta forma tendremos el submenú salir totalmente funcional. Podemos finalizar la programación ocultando el objeto iniciador de botones, como acción del evento al comenzar la escena. Y este fue todo el tutorial. Posteriormente en estos videos vamos a programar funciones avanzadas como las opciones de nuestro juego, donde podremos ajustar el volumen, resolución, etc. Además de cargar partidas guardadas desde el menú iniciar partida, ya que este solo nos brinda opciones de comenzar un nuevo juego. Saludos especiales para los pixelardos Da Vinci, Alonso Zamorano 5070, Steampunk JE, Fidel Hernández 4185, Anime RZNK, Luciana Estela Ortiz, GM3RD y By The Coder por contribuir con el desarrollo de estas series. Para los que no son miembros del canal y quieren apoyarlo de esta forma especial, considera unirte usando el botón unirse bajo este video. Nos vemos en el siguiente tutorial.